acaba de publicar un libro que se llama La Gioconda y Leonardo, una historia de ciencia, arte y amor. Y, a ver, lo primero es obvio. ¿Por qué un médico que habitualmente labura en la tele, en la radio, en todos lados, se mete con Leonardo? ¿Qué es lo que te pasa con Leonardo? Busco saber bien qué es lo que me pasa con la creatividad, con el Renacimiento, con la promoción de la cultura, con la promoción de la creatividad, con el mérito en el Renacimiento. Era una sociedad meritoria, todos se desarrollaban porque el mérito daba para que se desarrollen. Leonardo indudablemente fue un genio universal, esto está fuera de discusión, como otros, como Miguel Ángel, como Donatello, como Rafael, como Sandro Botticelli. Pero como soy médico y me gusta la medicina, me gusta la biología, la psicobiología, Jorge, y me acerco a ese área porque me fascina, encontré en él una fuente de motivación. Y como Leonardo es inspirador. Es inspirador, y como yo no vengo del arte, me introdujo en el arte. Entonces me interesa respetar su obra, cómo la crea, y tuve, para hacer este libro, entre otras cosas, una reunión con Vincent Ledevian, que es el curador de la Gioconda. Estuve en lo que iba a ser 5 minutos de una entrevista en el Louvre, estuve 1 hora con él, en una experiencia de las más fuertes de mi vida, hablando con el curador de la Gioconda en una reunión casi íntima, porque sentí, si no, no me hubiera dado más bolilla, sentí que lo provoqué en este sentido. Vos escribiste de personajes de la historia y sabés cuando te metés, porque te escuché muchas veces, que de algún modo pasás el tiempo y el espacio y te acercás al personaje. Sí, claro. Cuando me senté con él, si bien ya nos habíamos maileado desde la Universidad de Buenos Aires y qué sé yo, para, en el buen sentido de la palabra, pisar fuerte, yo le dije que le iba a hacer una serie de preguntas cuyas respuestas yo ya sabía, porque están al alcance del orden académico, pero que a mí me interesaba saber lo que debía sentir él a las preguntas que le iba a hacer, entendiendo que trabajando sobre Leonardo, él debía sentir que de algún modo viajó en tiempo y espacio y lo debía conocer un poco más. Entonces, con una sonrisa... ¿En qué hablabas con él? Yo fui con una traductora, pero me mailé en inglés, pero me sorprendió en ese momento, no antes, no se reveló él, hablaba bastante bien castellano, lo cual creo que ese francés se abrió más a la comunicación. Ayudó, claro, por eso te preguntaba. Ayudó muchísimo, y le dije que me interesaba saber su opinión porque creía que él lo debía conocer más, y ahí, en el buen sentido, me lo gané y se generó una corriente afectuosa porque se rió y dijo gracias en castellano, dijo gracias, y empezó a hablar en castellano, dijo gracias, porque yo siempre digo que no trabajo sobre Leonardo, yo trabajo con Leonardo. Entonces ahí se rompió una distancia, y ahí viene la primera pregunta que le digo: Leonardo, entre 1516 y 1518, en el castillo de Clos-Lucé, a 500 metros del castillo Francisco I de Amboise, ¿fue feliz? Y ahí la conversación, Jorge, fue muy fluida y se abrió en un montón de dimensiones humanas. ¿Y lo fue? Él vivió uno de los momentos más felices de su vida. Él era una migración de cerebro. Él se va de los estados italianos, se va de Florencia cuando deja los estados italianos y se va de Florencia a Amboise, invitado por Francisco I, deja atrás su Italia natal, deja atrás Anchiano, Vinci, Florencia, Milán, cruza los Alpes con todas sus cosas de gran valor, sus estudios, sus escritos, sus códices, y con solo 3 obras de arte. Y acá es donde yo intento conjeturar, y son solo conjeturas. Por eso en el libro le doy vida, es una mezcla de narrativa en la cual la Gioconda cobra vida y cuenta la historia de su creador, y a cada paso de esa historia yo hago un ensayo médico. Cuando él cruza los Alpes lleva solo 3 obras: la Santana, la Virgen, el Niño, el San Juan Bautista y a la Gioconda. Y yo en la narrativa pongo que ella está particularmente contenta porque de las 3 obras que él lleva y ama, las otras 2 son de origen religioso y de personajes que él no conoció. Pero en este caso ella sí, él conoció a Lisa Gerardini, crea a la Gioconda en esa tabla de Álamo, y ella se siente bien en ese sentido.
Y porque Está bueno comentar que pintó muy poco Leonardo. casi nada. 20 obras o menos. 22 se le podrían acreditar, 22. a algunas que son dudosas. Claro. Mira, hago dos anexos. Un anexo que es provocativo, un anexo es Leonardo versus Miguel Ángel, porque es lo típico. Pero no sé si puede haber un versus, porque son dos gigantes, Sí. por un lado. Pero tampoco puede haber un versus porque Leonardo fue extraordinario en cosas que no tienen que ver con la pintura. Claro. Entonces, imagínate que cuando se va de Florencia a Francia, cuando se va de Florencia a Milán y lo quiere convencer a Ludovico Sforza de que pueda entrar a la corte, le escribe una carta con 10 puntos numerados, 1, 2, 3, Sí, sí. 10, que es un ejemplo de comunicación intersocial o interpersonal, es un modo de inteligencia, y lo describo y bajo la carta. Y los 9 puntos primeros, Jorge, habla de su creatividad, de fabricar armas, de urbanismo, de arquitectura, Claro. para convencerlo, y de todo lo que él podía hacer. En el 10º punto dice, si uno lo traduce, es como que dice, también sé pintar. Ah, O sea, imagínate que cuando va a hacer esa trayectoria, este hombre fabrica un odómetro. un... Odómetro. ¿Qué es un odómetro? El odómetro es lo que tienen los autos para medir el recorrido, la distancia. Ok. Fabrica una carretilla con unas ruedas, unas levas y unas piedritas para tomar distancia. No solamente la piensa, sino que la inventa, la fabrica y la usa. La lleva andando desde Florencia hasta Milán. Calcula la distancia y registra 290 kilómetros, que es lo que hoy dice Google Maps. Entonces, llevaba eso más todas, pero casi nada de pintura. Llevaba una lira que la fabricó él, una lira de Abraquio, una lira, o sea, era un luthier, fabricó Claro. una lira y la tocaba como los dioses. Cantaba. O sea, el que había cruzado no hablaba de pintura. No sé si me explico. Sí, claro. O sea, era un hombre que en Santa María Nuova, haciendo disecciones sobre cadáveres, describe, por ejemplo, lo que él denominó el hombre centenario. Y escúchame esto, porque podríamos no hablar de pintura nunca de Leonardo y diríamos es un genio. Hizo una disección de un hombre que estaba internado, tenía 100 años y fallece. Cuando hace la disección, aparte de un montón de cosas interesantes desde la anatomía, describe las arterias. Y las escribe como duras, rígidas, engrosadas, viejas y similares a naranjas maduras, con la cobertura o la cáscara gruesa y la pulpa congestionada. Había descrito la aterosclerosis. Claro. Y después, a los 2 días, muere un nene de 2 años y hace una disección y describe las arterias como flexibles, como fáciles de mover, como muy naranjas jóvenes, Claro. naranjas del aro. Y describe el envejecimiento, porque la edad de las arterias determina la vejez. Hace la elucubración que pudo haber muerto por falta de circulación cardíaca, es decir, por infarto agudo de miocardio. Describe la teoría galénica. Galeno, un maestro de la medicina, describía el corazón con 2 cavidades, ventrículo izquierdo y derecho. Él le agrega la aurícula izquierda y derecha. Y dice que laten antes que los ventrículos. Así describe el hombre centenario. Y describe cuando la sangre sale del ventrículo izquierdo y sale a la aorta, tiene una válvula que se llama precisamente válvula aórtica, y para cerrarse la válvula aórtica se producen unos remolinos de sangre en lo que se llama seno de Valsalva. Valsalva era un anatomista, pero él lo describe 200 años antes que Valsalva. Ajá. Y él describe por qué se cierran las válvulas, por los vórtices o torbellidos o rulos que hace la sangre en la arteria aorta cuando la presión empieza a bajar. Y eso lo comprueban en la Universidad de Oxford en la década del 90. O sea que era un hombre que integraba todo. A él le gustaban los rulos. Él era homosexual, le gustaban los rulos en los hombres, se enamoraba de los rulos. A la Gioconda vos ves que tiene pelo lacio, pero de los hombros ya no aguanta más y le hace rulos. Le gustaban los rulos, y como le gustaban los rulos, le gustaba la dinámica de los fluidos. Entonces describió hidrodinámica, y hacía hidrodinámica.
Entonces también hizo hemodinámica y describió el cierre de las válvulas. Y cuando tuvo depresión, pinta las imágenes del diluvio, que son todos vórtices. Y él tenía rulos por las fotos que tenemos y porque también lo había hecho en una obra escultura de bronce su maestro Verrocchio, cuando él era joven, cuando era adolescente se lo veía con rulos. Y sus amantes tuvieron todos rulos. Le gustaban los rulos, pero los rulos tenían vida para él en la cabeza, tenían hidrodinámica, no sé si me explico. Claro. Se enamoraba de eso y le encontraba sentido a la vida. Un torbellino de los rulos. Un torbellido que lo encontraba en el agua, calculó la velocidad del agua en el centro del río y en la periferia. Y aparte de todo lo que uno cierra los ojos y se imagina del helicóptero, del auto y todo eso que es lo común, pero lo que no se sabe son este tipo de cosas que son extraordinarias, que las hacía por una causa, 2 puntos, porque sí, porque nadie se lo pagaba, lo hacía porque quería hacerlo. ¿Y qué era lo que le pagaban? ¿Las pinturas? Ellos como vivían de los mecenas, las pinturas eran la forma de vida de ellos. Claro. Como las pinturas nacían como pinturas comunitarias, porque en Florencia cuando estalla todo esto, eran talleres comunitarios, por eso los artistas no firmaban sus obras, porque las hacían en general entre varios, y si la obra eran buenas, las empezaban a copiar, y se vendían copiadas, y tenían tanto valor una copiada como una original, porque el original se perdía como concepto de original. Sí. Bueno, como obra. Como obras, claro, sí, como obra también, pero el taller de Verrocchio, que era una fábrica, donde él estaba estudiando, era una fábrica, y estaba lleno él, Botticelli y todos sus amigos ahí adentro, aprendían, trabajaban, limpiaban, no compraban un pomo de pintura en una galería artística, la fabricaban en tinte, claro. Era una cosa extraordinaria, ¿no? Y cuando vos te das cuenta, por ejemplo, está lleno de copias de la Gioconda, como de otras, pero hay una copia que no sé por qué no se le da mucha bolilla. Hay una copia que es una melliza de la Gioconda, que no es que sea buena, porque nada se puede parecer a la mano de Leonardo, pero hay una copia que es la copia porque es melliza, y es la Gioconda del Prado. La Gioconda del Prado es una Gioconda que estaba en el Prado, cuyo fondo era negro, es decir, no era el fondo rocoso de la Gioconda, y un día el Louvre le pide, Jorge, al Prado, que para una exposición le presten la Gioconda del Prado, que debía ser una copia. Entonces el Prado, para mandársela, la restauran. Cuando la empiezan a restaurar, se dan cuenta que abajo de lo negro estaba lo mismo que tenía la original de la Gioconda. ¿Qué descubrieron en 2 palabras? ¿Era una copia? Sí, pero del mismo momento. Quien la pintó almorzó, desayunó y cenó con Leonardo. ¿Por qué? Porque Leonardo, todas las modificaciones que fue haciendo en la Gioconda con su pincel y fue cubriendo con nuevas capas de pintura, porque las corregía. Es igual, la estoy viendo ahora. Que las corregía, el que estaba al lado de él hacía lo mismo, la corregía igual. Claro. O sea, a ver si me explico. Estaba Lisa Gherardini y estaba Leonardo da Vinci haciendo la Gioconda del Louvre, y había alguien que no sabemos quién, pero debía ser muy acreditado para que el maestro le permita estar al lado, que la estuvo haciendo en tiempo real. Quiere decir que es una melliza. Es una melliza. Y vos vas al Prado y la podés tocar con la mano. Yo no la toqué por respeto, pero creo que ni le dan la importancia que tiene, porque es la única Gioconda que nació el mismo día que nació la verdadera Gioconda, claro. Una cosa hermosísima, ¿no? ¿Y dónde está expuesta hoy? En el Prado. Vos vas, entras al Museo del Prado, preguntás dónde está la Gioconda, y vas y la ves, y ojo, como está restaurada, tiene el color que muy probablemente tuviese la Gioconda del Louvre si le hiciera un lifting, porque la Gioconda del Louvre no tiene restauración. Claro. La quisieron hacer para el año 19, cuando eran los 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci, y Macron no la autorizó, porque tienen miedo que se deteriore. Ahora, el grupo y yo se lo pregunté a Vincent Ledevian, Jorge, le pregunté, pero ustedes ya hicieron restauraciones, ¿sí? La Santana, la Virgen y el Niño, que está en el Louvre, ellos la restauraron y quedó muy bien. El Bautista la restauraron y quedó muy bien, pero no restauraron la Gioconda. Y la Gioconda va envejeciendo porque es una mujer de 520 años. Se empezó a pintar en 1503 en Florencia. Claro. Hoy tiene 520 años, está más oscurita, está hermosa, pero está más oscurita. Está pintada con óleo.
Está pintada con óleo sobre madera de álamo, y es... El óleo no, o sea, el óleo se la banca. El óleo se la banca el craqueo, el craqueo, esos cuadraditos 500. que se ven, Sí. Claro. el craqueo es el barniz que está arriba, Claro. es el barniz que está Y arriba. dicen que aún, o sea, pasaran los años que fuesen, el óleo mantiene algo de humedad adentro de sí. Parece que sí, y aparte en el caso de ella, en el rostro, por ejemplo, tiene hasta 30 capas de pintura. También es una obra inacabada de él. Por eso podemos conjeturar que tenía trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tenemos elementos para pensar que ¿Por qué tenía... decís que es inacabada? Primero porque lo dicen los que saben. Segundo porque me lo certificó Vincent Ledevian, Ajá. que le faltan algunas pinceladas que ellos le llaman veladuras. Las veladuras es lo que Leonardo iba agregando cada tanto porque quería. Según Ledevian, si hubiera vivido 10 años más, también hubiese sido inacabada. Acá Sí, hay un Leonardo. pintor de la Escuela de la Boca, clásico, que se llama Miguel Diomedes. Yo les recomiendo que lo busquen en internet y lo vean. Mira, de Diomedes, ese cuadro que está ahí arriba. ¿El del medio? No, el de arriba. Sí. El florero. ¿Ves cómo es que es muy raro? Es un florero que parece, está como difuminado. Difuminado. Y yo digo que es el recuerdo del florero, que no es el florero en sí. Bueno, Diomedes capaz dejaba un cuadro 20 años y pasaba y lo volvía a tocar. Lo volvía a tocar, cambiaba algo, no sé qué, pero no lo terminaba. Y siempre consideraba que había que pasar el tiempo para... Probablemente sea una comunicación del artista, como para decir, no terminó, la sigo haciendo, ¿no? O sea, Sí, vaya a sí, saber, puede ser. esa difuminación que vos ves ahí Sí. es la base también de una magia de Leonardo, que es el esfumato. Claro. El esfumato de Leonardo, el esfumato es que no hay líneas fijas entre el pasaje de un color a otro, y eso él era un maestro, él lo dotó de vida. Si uno dice, ¿por qué tiene una sonrisa ambigua? Y bueno, si los que están en casa toman una foto de la Gioconda, lo googlean y ponen una hoja A4 y le separan, le ponen la hoja A4 cubriendo la mitad de la cara y ven solamente la mitad derecha, van a ver que la boca derecha, solamente la mitad de la cara derecha, la boca derecha casi no se ríe. Si ahora corren la hoja y ven la mitad izquierda, apenas se ríe. ¿Por qué la sonrisa es ambigua? Porque si yo miro, yo ahora te estoy mirando a vos fijo, te miro a la nariz, como si vos fueras la Gioconda. Sí. Por una cuestión óptica, créeme que es así, por una cuestión óptica, mi campo visual derecho, es decir, tu hemirrostro izquierdo, se proyecta sobre mi hemisferio cerebral izquierdo, mientras que tu hemirrostro derecho va a mi hemisferio derecho. Yo veo tu mitad sobre mi lado derecho y al revés, pero después las integro en la cabeza. Al integrar, estoy viendo la mitad de la boca que no se ríe con la mitad de la boca que sí se ríe. Por eso tengo noción de ambigüedad. Pero yo ahora te estoy como si vos fueras la Gioconda, y lo puede hacer cualquiera en casa. Miren la boca de la Gioconda fijo, claven en la boca la mirada y van a ver que a lo mejor se ríe o no. Pero después claven fijo la mirada entre el entrecejo, entre los dos ojos. Y manteniendo el fijo, háganlo en casa, es fabuloso, manteniendo fijo la mirada entre el entrecejo, con su visión periférica miren ahora la boca y se van a dar cuenta que se ríe mucho. Se ríe, claro. ¿Eso por qué pasa? Porque es un fenómeno óptico retiniano. Cuando yo miro fijo algo, va justo sobre el fondo de mi ojo. Y el fondo de mi ojo tiene receptores neurales en la retina que ven los detalles y el color. Mientras que lo que yo veo periférico se ve sobre lo marginal de mi retina, que ven los detalles de luces y sombra. Entonces yo al ver por visión periférica la boca, veo la magia del esfumato y es donde se ve la sonrisa. Te cuento algo que no sabés, pero no porque no lo hayas buscado, porque se supo hace muy poco. Y aprovecho para contarlo, porque lo iba a contar ayer con Levinas, y no hubo tiempo. Y perdón por usar estos minutos de la entrevista con vos para contar esto. No, estamos para esto. No, pero les va a resultar divertido. Tengo un amigo que tiene un Da Vinci. Mirá cómo se quedó. Y sí. Te lo cuento. Mi amigo está en Francia. Ajá. Y estuvo hace 3 días acá. No es mi amigo de Luis Ribou de Francia. Es un amigo común que tenemos con
con Luis, no importa el nombre, porque no, Está bien. ellos no quisieron divulgarlo y bueno, no importa. Te cuento cómo es la historia, porque vos mirá cómo de golpe uno puede encontrar algo por el azar. Él vive hace 30 años en París, se casó con una chica francesa que se llama Sylvie. El padre de Sylvie es médico y hoy es una persona de aprox 90 años. Un día vacían la casa del padre, del abuelo, y había una carpeta con dibujos. La carpeta con dibujos pasa de un miembro de la familia a otro, nadie le termina de dar pelota, y un día el padre de Sylvie se cansa, se los manda de vuelta y le dicen, hagan algo con estos dibujos, ¿no? Estoy podrido de ver esta carpeta acá en la puerta, acá en la casa. Bueno, lo llevan a Taillan. Taillan es una casa de remates en Francia que yo conozco, que no es de las más importantes, es como de segunda línea, pero tiene importancia, pero no es re importante. Bueno, Taillan lo ve, lo llama, le dice, bueno, mira, este dibujo vale 2.000 euros, este otro vale 5.000, qué sé yo, este otro no vale nada. Bueno, y déjame que lo voy a mandar a expertizar. Pero le preguntan, ¿por qué? No te quiero decir para no generar ninguna cosa. Yo te digo cuando, bueno, lo mandan a Christie's. Contale qué es expertizar. Expertizar es cuando vos tenés un cuadro que... Una biopsia. Claro, es que vos no sabés si es verdadero o falso. Lo que haces es expertizarlo, o sea, lo mandás con un experto. Hay muy pocos, porque los expertos no son expertos por época, son expertos por autor. O sea, el experto de tal es uno. En Argentina un experto de, no sé, McIntyre hay uno. Claro. De Melé hay 2. De Lito hay 2. ¿Me entendés? O sea, no hay mucho. Bueno, lo manda a expertizar a Christie's. A ver, hay 2 grandes casas de mercado secundario, de remates en el mundo, que son Sotheby's y Christie's. Son muy prestigiosas, tienen mucha gente que labura ahí, etcétera. Bueno, la manda Christie's. Christie's dice, es un Da Vinci. Dios. Pero vos sabés que a mí lo que me llamó la atención cuando mi amigo me lo contaba, que Christie's no dudó. No dudó. Porque siempre que pasan estas cosas, Claro. hay como opiniones encontradas. Hasta ahora nadie dudó de este. Bueno, ¿Qué es? Es un dibujo. Bueno, ¿De qué? pero Claro. es un dibujo. Después déjame tu correo y te mando un mail y yo lo tengo ahí Por favor. porque tengo una nota que salió sobre todo este tema en el Guardian, en Londres. Bueno, gracioso que justo mi amigo me encuentre y vos vengas 2 días después. Yo ni me había olvidado que venías para este tema, ¿me entendés? Fue gracioso. Bueno, Christie's dice es. Y dice, no solo dice es, y lo que nos llama la atención es que no lo teníamos en el radar. Porque todo el mundo... A veces te dan buscando cosas, claro. Claro, pero sí, ya ves, ¿me entendés? Hubo tal cosa, hubo tal otra que se perdió, digamos, nada. Claro. Sí, o estudios preparatorios de tal obra. Es un dibujo, ojo, no es un óleo. Óleo no hay. Claro. Es un dibujo. Increíble. Bueno, Christie's dice que es... En Francia hay un tema con las obras que es el siguiente. Cuando alguien descubre una obra, el Estado francés tiene la preferencia para comprarlo. Entonces, y si no, si la oferta del Estado francés no gusta, hay que esperar, creo que 90 días, y después de esos 90 días uno puede vendérselo a cualquiera. El Estado francés les ofrece 10 millones de euros. Ahí ya empieza todo el quilombo, que empieza con cualquier cosa, porque en el fondo las discusiones familiares y qué sé yo son terribles, ¿viste? Y empiezan a pasar cosas insólitas. Bueno, primero todos empiezan, porque justo en ese momento, en paralelo, mirá lo que son las cosas, estaba el Gloria Mundi.
Claro, el Salvador Mundi. El Sí. Salvador Mundi. Sí, sí. ¿Se acuerdan ese cuadro de Jesús? Pero ese se vendió como a 520 millones, Bueno, y pero no sé si no primero- fue en Christie's. Pero primero a 28. Los primeros que ofertaron primeros, fueron claro. 28. El que está Jesús con un mundo. Es muy bonito. No, es hermoso, es Muy hermoso. bonito. Ahí hay otra provocación. Ahí está la duda también. No, de pero si- ahí hay una provocación de Leonardo, porque Leonardo sabía de óptica más que cualquier óptico hoy, y cuando vos ves esa esfera, Sí. lo que está atrás de la esfera, que es la Sí. ropa de Jesús, debería verse el pliegue al revés, porque al ser una esfera bicóncava debiera invertir la imagen. Sin embargo, Leonardo hizo que no se invierta. Todo Leonardo es misterio, todo lo... Ah, bueno, me olvidé otra cosa de comentar. Atrás del dibujo está escrito espejado. Escribió él. Está escrito espejado. No es común encontrar... Bueno, empiezan los familiares, dirá, no, 10 millones no, es poco, no sé qué. Acaban de pagar 28 por... todavía no se había vuelto a rematar. Acaban de pagar 28 por el Salvador Mundi, qué sé yo. Aparece un tipo, en el medio de la nada, aparece un tipo y dice, ese dibujo es mío, me lo robó Taillán. Taillán era El rematador. Vos mirá las cosas, el Mirá. tipo había ido a vender unos dibujos a Taillán, o sea que tenía ese verso. Pero obviamente el dibujo no era de él, porque conocemos la historia. Claro, la conocés de El dibujo primera era, mano. era del papá de Sirví, ¿me entendés? Bueno, y el tipo traba todo el quilombo, y se arma ahí un quilombo, no es, juicio, qué sé yo. Y en el medio de eso también, Taillán, la casa rematadora, dice, yo quiero mi parte, porque yo lo descubrí. Claro. Esta gente casi que lo tira por la ventana. Bueno, hago corto el cuento porque Sí. la idea es seguir charlando con él. ¿Cómo sigue la historia? ¿Cómo está hoy? Lo mandaron también a expertizar a Alemania e Italia. Todos dicen que sí, es un Da Vinci. Punto. Se llama el Martirologio de San Sebastián. Sí, creo que sí. Es un rostro, Es un cuerpo. un cuerpo. Hoy mirá lo que se ¿Qué? me Es rojizo, así en sanguina. es medio rojizo. sí, sí. en sanguina. ¿Cómo está la cosa hoy? El trucho que apareció Sí. diciendo que era de él, le ofrecieron una gamba y media en euros, 150.000 euros, se fue. Está bien. Taillán Sí. le ofrecieron 250.000 euros Y se fue. y resigna El su reclamo. su pretensión. Porque en un momento incluso Christie's les ofreció, dicen, ¿ustedes quieren ir contra Taillán? Nosotros vamos, ahora no queda nadie vivo si vamos nosotros. Christie's es un monstruo, Claro. tiene 40 millones de abogados, son todos asesinos, ¿me entendés? O sea, Sí, es un negocio muy si difícil. caían los de Christie's en Francia, no quedaba nada. Dice, no armemos quilombo, esperemos, qué sé yo. Bueno, nada, así está la situación. En una demanda, En una no, ¿O no? ahora lo que está es terminar la demanda de Taillán, o sea, sí, todavía no está cerrarla cerrada. y esperar a ver si el Estado y francés y ahí, ofrece más guita. ellos lo mandan a Christie's y ahí me había olvidado de esto. Christie's ya tiene una oferta en venta privada de 18 millones. Claro. Ahí está O sea, la no, posibilidad. no en remate, con oferta privada. Venta privada es, claro, cuando las casas no quieren mandar algunas obras a remate, en general las que son muy caras, las venden en lo que se llama Claro. venta privada. Acá también se hace así, ¿eh? Sí, para no hacer una Para carnicería nada. de un... Aparte porque en general, mercado que y más es para pocos. imagínate en un Da Vinci, si lo mandan a un remate abierto, es un tema mundial, o sea, va a estar la prensa Sí. del planeta, y el que lo compra seguro no quiere no quiere aparecer. que sepa. Entonces, bueno, igual no se sabe todavía, y a lo mejor lo manda Christie's a remate abierto. Lo que ellos decían es que para eso necesitan un año de preparación y prensa, Claro. para generar expectativa Y ponerlo en valor. claro, y ponerlo en valor. O sea que no sé en qué termina la historia, en cuánto puede llegar a costar, pero estaba, bueno, claro, recordémoslo, y vos lo comentabas antes, Da Vinci pasó parte de su vida en Francia. Entonces, no es loco pensar No, en lo absoluto. cuando empezó No, en que lo absoluto alguien y, lo podía tener. y aparte llevó dibujos de él y dibujos que no había entregado. Ahora, andás a ver, ¿vos te das cuenta
Bueno, ¿Qué vueltas dio ese dibujo para terminar ahí? eso, Increíble, ¿no? eso es. Increíble. En los cuadros, cuando uno quiere saber de dónde viene el cuadro y uno lo compra, lo importante, yo ya les dije una vez, es mirar del lado de atrás, porque el lado de atrás del cuadro dice mucho, hay etiquetas, firmas, cosas, pero y después averiguar lo que se llama la provenance. ¿Qué es la provenance? La procedencia. La procedencia es, este cuadro fue mío, pero antes fue de Margarita, pero antes fue de López Rossetti, pero antes fue de Cecilia. Bueno, imagínate... La trazabilidad. Claro, la trazabilidad. ¿Cuál habrá sido el recorrido de este papel de Da Vinci? Y con los códices solo, los escritos de él, que son 7.000 y pico, cerca de 8.000, o sea, dejó mucho escrito, siempre de derecha a izquierda y siempre con las letras O sea, el invertidas. tipo escribía en contra de la diagonal de lectura. Sí, exacto. Y como de hecho nadie escribió así. No tenemos nada de otro ser humano, de ningún human being en la historia humana que haya escrito de este modo. Es el único que tiene eso y aparte tenemos mucho material. Se estima que es el 25% de lo que escribió, así que se perdió mucho. Debe haber muchas cosas perdidas. Esta es interesante. Cuando le pregunté sobre el final, como sabía que se podía enojar, Vincent Ledevian, el curador de la Gioconda, ahí en el que me sentí en el Código Da Vinci, entrar ahí. Era entrar al Código Da Vinci. ¿Sí? Y sí, era entrar al Código. Aparte, por todo, el misterio. Imagínate entrar por la entrada de los Leones, ir al Departamento Central de Arte del Louvre, que es abajo, en los pisos de abajo, una cosa estupenda, una cosa amorosa. ¿Pandemia, como dice Gonza, o no? No, fue el año pasado. Pandemia, ¿no era? Fue el año pasado, en junio del año pasado. Fue enamorante. Es más, yo pongo sobre el final, si después tenés ganas de leerlo, negra, porque sobre el final, porque yo le trato de dar vida a la Gioconda, y sobre... El libro lo empieza la Gioconda y lo termina la Gioconda, porque es la mina, es ella la que cuenta. Yo hago una bajada médica. Al final, ella cuenta nada más en una hoja lo que sueña, que tiene que ver con que un día su creador la va a ir a buscar. Y el otro día lo leyó María Isabel Sánchez cuando lo presentamos en la sala José Hernández de la Feria del Libro. Porque lo soñé así, lo pensé de ese modo. Claro. Y eso nace porque cuando estoy viendo a la Gioconda, me quedé también como una hora mirándola, Ana, mi señora, estaba al lado, y yo me quedé subyugado porque si bien ya la había visto antes Jorge, me quedé ya mirando cada parte de la periferia, del ambiente, de la atmósfera, me imaginaba cosas. Y me doy vuelta y Ana me pregunta, ¿qué estás pensando? Y yo le dije que la voy a hacer hablar, porque quiero que ella cuente la historia. Entonces ese es el rulo que le hice a este trabajo, y el rulo termina con eso, pero bueno, es una narrativa, pero porque me enamoró la idea y porque te alcanza el arte. O sea, la obra simplemente te enamora, y yo creo que existía un vínculo entre ellos. En la fantasía existía un vínculo de Leonardo con la Gioconda. Si no, yo creo que la quiso más a la Gioconda que a otras, como obra. Le puso más personal. Y aparte él tenía cierto choque, todo esto es especulativo, es conjetural, es para hablar. Pero él vivía de lo que le encargaban, y generalmente era la iglesia la que le encargaba cosas. Ajá. Y lo lograba hacer, no obstante ello de tener mala fama por no terminar sus obras, no obstante ser homosexual, no obstante no ir a misa, no obstante varias cosas. Él creía en Dios, porque creía en la naturaleza, creía en su Dios, creía es un tema muy interesante meterse en eso. Pero para él, haber pintado a una mujer como De Vinci o a Lisa Gerardini, dándole vida a la Gioconda, tiene un valor especial porque eran no religiosos. Eran figuras que vio realmente. Y no eran figuras donde había que pintar a alguien y ponerle el rostro de alguno de los Medici por política. ¿Se sabe cuántos días tardó en pintarlo? Es que nunca terminó, pero empezó en 1503, y la acompañó. Es más, yo le dije a Vincent Ledevian, también románticamente, porque la obra, vos vas al castillo de Clos-Lucé, que es el que le regaló para el resto de su vida Francisco I. Y dijo, vos tenés... Me dijeron que es muy bonito. Es hermoso. Sí, o sea, ahí están las fotos, hay papeles de ilustración, en el medio están las fotos. Y hay un túnel de 500 metros que va desde ese castillo al castillo de Amboise, que es donde estaba Francisco I. Francisco I, ¿sabe lo que le pidió a Leonardo para...? Francisco I lo llama a Leonardo,
lo toma, le da Francia para el resto de su vida, todo lo que necesite y le da un castillo. Y lo único que le pide, ¿sabes qué es? ¿Qué? Poder hablar con él. Ah, El Wow. respeto que le tenía. Claro. Poder hablar con él. Porque él no era nada más que artista, tenía filosofía, tenía una cantidad de cosas. Y en la habitación de él hay una foto de la Gioconda. Y bueno, esa foto de la Gioconda, dícese que la Gioconda estaba en el castillo y seguramente estaba. Lo que no sabemos si estaba en la habitación. Pero yo le pregunté, porque ahí lo escribo, le pregunté a Vincent Ledevian. Y él, como también estaba entusiasmado en este tenor de la conversación, le dije, ¿piensa usted que la Gioconda vio morir a Leonardo? Y se rió y dijo, me gustaría creer que sí. Como que lo acompañó. No, es una historia. la negra no trajo los lentes y no puede leerlo. Voy a leerlo si no les molesta. Esto dice, más de 500 años han pasado desde aquel primer día. Lo recuerdo muy bien. Fue en Florencia. El óleo del pincel de Leonardo esparcía lentamente sus pigmentos nacidos del manantial que atesoraba su imaginación. Fueron suaves pinceladas, una sobre otra y así infinitas veces. Pinceladas dueñas de una cadencia creadora que me invitaba a descubrir el mundo. Fue así que con la lentitud de un amanecer tomé conciencia de mi existencia. Desde aquel primer día de mi vida nunca me separé de mi creador. Al poco tiempo, un misterioso vínculo de intimidad me hizo depositaria de su memoria. Fue en ese instante cuando conocí su vida entera. La vida que compartimos hasta el último de sus días en Clos Lucé. Cuando vi morir a Leonardo. Muchas cosas me pasaron luego. Ahora me encuentro bien cuidada en mi casa, en el Louvre. Mis días se deslizan entre la soledad de las noches y el bullicio diurno de las visitas. Pero resulta que Leonardo no solo me regaló el don de la conciencia, también me enseñó a hacer lo que él hizo toda su vida, soñar. Y sueño que un día templado, tras una noche estrellada de luna llena en París, mi creador vendrá por mí. Llegará por la entrada principal con su paso elegante, sus túnicas coloridas, su cabello bien arreglado y su paleta con los pinceles en su mano derecha. Ante su distinguido andar, los visitantes abrirán paso y crearán silencio. Lo seguiré con mi mirada hasta que extienda su mano izquierda frente a mí, invitándome a recorrer nuevamente el camino del Renacimiento. Dejaré atrás mi imagen con la enigmática sonrisa, cuyo significado y trasfondo solo nosotros conocemos. Ese día saldremos del Louvre por la Puerta de los Leones y cruzaremos el Sena rumbo a la eternidad. Lo sé, es solo un sueño. Sin embargo, siento que ese día alguna vez llegará. Ese es el final de La Gioconda y Leonardo, una historia de ciencia, arte y amor de Daniel López Rossetti. Hermoso. Te quedaste pensando. Sí, es lindo. Fue una experiencia fuerte para mí esto. Cada capítulo es una narrativa de ella en primera persona y yo hago una bajada médica. Cuando cobra conciencia, comento que es la conciencia, la mente, la teoría de la mente, el qualia. ¿Y te metés con la salud de Leonardo? Sí, totalmente. Tuvo un accidente cerebrovascular, accidentes isquémicos transitorios, perdió la movilidad de la mano derecha, está muy bien documentado, empezó en Roma. Tuvo un ACV. ACV, sí, un ACV izquierdo, muy interesante porque él empezó a enfermar en Roma, pero cuando ya estaba en Clos Lucé, en agosto de 1517, lo visita un cardenal que era Luis de Aragón, con un séquito de seguidores, y lo visita en Clos Lucé.
Y entonces se produce una reunión muy importante que está muy bien documentada por Antonio de Beatis. Antonio de Beatis era el secretario y escribano, el notario de Aragón, del cardenal. Entonces escribió toda la entrevista. Así como si vos haces una entrevista con alguien y al lado ahí, y alguien la escribió toda y describió que no podía mover la mano derecha, es decir, tenía parálisis o paresia o plejía de la mano derecha, que ya debía traer desde antes de cruzar los Alpes desde Roma, porque había consultado a un médico por ciertas cuestiones, pero decía que podía hablar bien. Cuando alguien tiene, si yo soy diestro, es decir, escribo con la derecha, mi centro del habla, casi seguro, 98% de posibilidades o casi 100, están en mi hemisferio izquierdo. Si yo tengo un accidente cerebrovascular en mi hemisferio izquierdo, se me paraliza la mano derecha, la pierna derecha y la hemicara derecha. Pero también pierdo el habla y la capacidad de comprensión del habla, hablada o escrita, eso se llama afasia, porque se compromete. Ahora, si Leonardo tuvo una plejía, una pérdida de movilidad del brazo derecho por accidente cerebrovascular izquierdo y no perdió el habla, es consecuente y coincidente con que su hemisferio dominante es el derecho y no el izquierdo, porque el derecho es el que domina la mano izquierda y él era zurdo. Claro. Pero a su vez, en algunos zurdos, en muy pocos en general, pero en algunos zurdos, el centro del habla está del lado derecho y no del izquierdo, o distribuido en ambos hemisferios. Por eso uno tiene que conjeturar que tuvo un accidente cerebrovascular izquierdo, pero que como su centro del habla estaba del lado derecho, nunca perdió la capacidad del habla ni tuvo parálisis del lado derecho de la cara. Vos así vas sacando ideas, porque de Beatis dice que ya no podía pintar como antes. Y debía ser cierto porque ya era mayor, tenía casi 66 años. Pero en realidad podía mover su mano izquierda perfectamente, porque él era zurdo. El cardenal había visto ya en Milán La Última Cena. La Última Cena es la obra que hizo porque Leonardo fue famoso en vida. Y fue famoso por varias obras o por varias cosas, pero Jorge por La Última Cena. Claro. La Última Cena, quien la vio... ¿Cuánto mide La Última Cena? Y 8 metros por 4 y pico, 8,80, inmensa. Yo ahora la tengo más que estudiada y creo que la puedo ir a ver ahora en poquito tiempo, pero es una obra en Milán, en Santa María de la Gracia. Estaba en el refectorio donde comían los sacerdotes. Y es una obra extraordinaria porque es un arco de tiempo, hay una expresión. Yo le doy todo un capítulo porque es el capítulo de las expresiones emocionales de Leonardo. Y vos ahí ves desde Bartolomé, Santiago el Mayor, Santiago el Menor, Tomás, Tadeo, Simón el Celote, Pedro, Judas. Cada uno tiene una expresión y una dinámica corporal muy, muy expresiva. En el centro está Jesús, que es el mismo tamaño de los otros cuerpos, pero parece más grande por un fenómeno óptico que él logra. Y es el hecho de que la luz que está en la espalda y la perspectiva, el centro de la perspectiva de la obra, sale de toda la habitación del corazón de Jesús, del centro del pecho de Jesús. Y atrás hay una ventana que ilumina. Y él sabía que la luz del back, de atrás, de una persona, agranda el cuerpo. Pero aparte le pone una bata, como una túnica, de color lapislázuli, que era el pigmento más caro. Y Jesús tiene la boca entreabierta. Leonardo le preparó la comida a Dios. Es decir, eso era una comida que la hizo él y están vivos porque es un arco de tiempo. Jesús es el único... Porque alguno de vosotros hoy me va a traicionar. Ese es el contenido. Entonces todos los rostros son emocionales respecto a la noticia. Claro. Pero vos ves el rostro de Jesús y es calmo, tranquilo, sin angustia. Dos respuestas. La primera, Jesús sabía lo que iba a decir, o sea que no estaba sorprendido por lo que ya sabía. Y la boca la tiene entreabierta. ¿Qué quiso decir Leonardo? Que terminaba de hablar en ese momento. Acaba de decirlo. Acaba de decirlo. Y ahí ves la reacción de cada uno, desde Judas a Simón el Celote, desde Pedro hasta el que tomó el cuchillo, y de cada uno. Y es un arco de tiempo extraordinario. No es es una dinámica, es una película. Y la gente lloraba de verlo. Por lo emocionante, y él se hizo famoso por esa obra. Y Antonio de Beatis, ¿Y sobre qué está pintada? sobre un muro
sobre un muro. Es un mural. Sí, es un mural, le salió mal porque muchas se deterioró con facilidad, la tuvieron que restaurar varias veces. Hoy para ir tenés que sacar turno 3 meses antes porque está cerrado en un adiabático, en una cosa de cristal, donde entran de a 25 personas nada más, entonces tenés que sacar turno, etcétera, porque se la cuida, porque es una obra de arte. Se la quiso llevar Napoleón, se la quiso llevar el rey de Francia, todos le dijeron, no, mira, si movemos esto se rompe. Y está ahí, y bueno, una cosa extraordinaria. Y él se hizo famoso por eso. El cardenal Antonio Aragón la había visto, entonces lo va a ver a él a Francia en el 17, y sabiendo que ya era un gran pintor, porque él fue célebre por esa pintura. La Gioconda, en ese momento la llamaban una dama florentina. Después hablan de la Gioconda, que era la esposa de Il Giocondo, que era un comerciante de sedas que se hizo rico vendiéndole a los Medici. Y que como en ese momento, en ese italiano antiguo, señora se llamaba Madonna, el diminutivo de Madonna era Mona, y como el nombre de ella era Lisa, también era Mona Lisa, ¿no? Pero vos la ves, y con ciertos estudios le ves hasta el corpiño. Es decir, por debajo del escote se puede ver el corpiño. No tiene cejas ni pestañas y es linda igual. Y no tiene cejas ni pestañas. La mirada que te sigue de un lado al otro, yo ahí románticamente pongo que ella siente que le regala una mirada para que ella pueda seguirlo de izquierda a derecha cuando él pasaba por el atelier. Pero en realidad vos mirás de un lado y del otro y te sigue la mirada. Las aguas por la espalda de la Gioconda tienen niveles distintos, desafiando la gravedad. Eso es un misterio de Leonardo que se resuelve solamente en la espalda de la Gioconda, porque él sabe que los niveles, y era un maestro en hidrodinamia. De eso Leonardo está lleno. Por eso ella románticamente dice sobre el final el contenido de la sonrisa enigmática que solo conocemos mi creador y yo. Pero cada uno puede hacer una especulación de cuál es la relación entre ellos. Te metes en la obra y te metes en el tul. A lo mejor uno no se da cuenta, pero si lo googleás, ves que tiene un tul que le pasa por la mitad de la frente y que después cubre todo su pelo lacio, pero que después, por supuesto, se rompen rulos, porque a él le entusiasmaban siempre los rulos. Es como que le daba dinamismo, ¿no? Él sabía cuándo movían las alas, las libélulas, las alas anteriores y posteriores. Lees estudios de Da Vinci y te caes de espalda, aún sin hablar de pintura. Me encanta la pasión que le pones al tema, es admirable, realmente. Tenemos que cortar porque... Bueno, pero yo con esto estoy contento porque me faltaba esto. Yo de Mirta Legrand ya fui. Me faltaba venir de... me faltaba esta, ya estoy. Daniel, muchas gracias. No, gracias por la invitación. Daniel López Rossetti, señores, acaba de publicar La Gioconda de Leonardo, una historia de ciencia, arte y amor, libro que recomendamos. Son las 11. Acaba de publicar un libro que se llama La Gioconda y Leonardo, una historia de ciencia, arte y amor. Y, a ver, lo primero es obvio. ¿Por qué un médico que habitualmente labura en la tele, en la radio, en todos lados, se mete con Leonardo? ¿Qué es lo que te pasa con Leonardo? Busco saber bien qué es lo que me pasa con la creatividad, con el Renacimiento, con la promoción de la cultura, con la promoción de la creatividad, con el mérito en el Renacimiento. Era una sociedad meritoria, todos se desarrollaban porque el mérito daba para que se desarrollen. Leonardo indudablemente fue un genio universal, esto está fuera de discusión, como otros, como Miguel Ángel, como Donatello, como Rafael, como Sandro Botticelli. Pero como soy médico y me gusta la medicina, me gusta la biología, la psicobiología, Jorge, y me acerco a ese área porque me fascina, encontré en él una fuente de motivación. Y como... Leonardo es inspirador. Es inspirador, y como yo no vengo del arte, me introdujo en el arte. Entonces me interesa respetar su obra, cómo la crea, y tuve, para hacer este libro, entre otras cosas, una reunión con Vincent Ledevian, que es el curador de la Gioconda. Estuve en lo que iba a ser 5 minutos de una entrevista en el Louvre, estuve 1 hora con él, en una experiencia de las más fuertes de mi vida, hablando con el curador de la Gioconda en una reunión casi íntima,
porque sentí, si no, no me hubiera dado más bolilla, sentí que lo provoqué en este sentido. Vos escribiste de personajes de la historia y sabés cuando te metés, porque te escuché muchas veces, que de algún modo pasás el tiempo y el espacio y te acercás al personaje. Sí, claro. Cuando me senté con él, si bien ya nos habíamos maileado desde la Universidad de Buenos Aires y qué sé yo, para, en el buen sentido de la palabra, pisar fuerte, yo le dije que le iba a hacer una serie de preguntas cuyas respuestas yo ya sabía, porque están al alcance del orden académico, pero que a mí me interesaba saber lo que debía sentir él a las preguntas que le iba a hacer, entendiendo que trabajando sobre Leonardo, él debía sentir que de algún modo viajó en tiempo y espacio y lo debía conocer un poco más. Entonces, con una sonrisa... ¿En qué hablabas con él? Yo fui con una traductora, pero me mailé en inglés, pero me sorprendió en ese momento, no antes, no se reveló él, hablaba bastante bien castellano, lo cual creo que ese francés se abrió más a la comunicación. Ayudó, claro, por eso te preguntaba. Ayudó muchísimo y le dije que me interesaba saber su opinión porque creía que él lo debía conocer más, y ahí, en el buen sentido, me lo gané y se generó una corriente afectuosa porque se rió y dijo gracias en castellano, dijo gracias y empezó a hablar en castellano, dijo gracias porque yo siempre digo que no trabajo sobre Leonardo, yo trabajo con Leonardo. Ajá, entonces sí, ahí se rompió una distancia y ahí viene la primera pregunta que le digo: Leonardo, entre 1516 y 1518, en el castillo de Clos-Lucé, a 500 metros del castillo Francisco I de Amboise, ¿fue feliz? Y ahí la conversación, Jorge, fue muy fluida y se abrió en un montón de dimensiones humanas. ¿Y lo fue? Él vivió uno de los momentos más felices de su vida. Él era una migración de cerebro. Él se va de los estados italianos, se va de Florencia cuando deja los estados italianos y se va de Florencia a Amboise, invitado por Francisco I, deja atrás su Italia natal, deja atrás Anchiano, Vinci, Florencia, Milán, cruza los Alpes con todas sus cosas de gran valor, sus estudios, sus escritos, sus códices, y con solo 3 obras de arte. Y acá es donde yo intento conjeturar, y son solo conjeturas. Por eso en el libro le doy vida, es una mezcla de narrativa en la cual la Gioconda cobra vida y cuenta la historia de su creador, y a cada paso de esa historia yo hago un ensayo médico. Cuando él cruza los Alpes lleva solo 3 obras: la Santana, la Virgen, el Niño, el San Juan Bautista y a la Gioconda. Y yo en la narrativa pongo que ella está particularmente contenta porque de las 3 obras que él lleva y ama, las otras 2 son de origen religioso y de personajes que él no conoció. Pero en este caso ella sí, él conoció a Lisa Gerardini, crea a la Gioconda en esa tabla de Álamo y ella se siente bien en ese sentido. Y está bueno comentar que pintó muy poco Leonardo. Casi nada. 20 obras o menos. 22 se le podrían acreditar, a algunas que son dudosas. Claro. Mira, hago 2 anexos. Un anexo que es provocativo, un anexo es Leonardo versus Miguel Ángel, porque es lo típico, pero no sé si puede haber un versus, porque son 2 gigantes, por un lado, pero tampoco puede haber un versus porque Leonardo fue extraordinario en cosas que no tienen que ver con la pintura. Claro. Entonces, imagínate que cuando se va de Florencia a Francia, cuando se va de Florencia a Milán y lo quiere convencer a Ludovico Sforza de que pueda entrar a la corte, le escribe una carta con 10 puntos, 10 puntos numerados, 1, 2, 3, 10, que es un ejemplo de comunicación intersocial o interpersonal, es un modo de inteligencia, y lo describo y bajo la carta. Y los 9 puntos primeros, Jorge, habla de su creatividad, de fabricar armas, de urbanismo, de arquitectura, para convencerlo, y de todo lo que él podía hacer. En el 10º punto dice, si uno lo traduce, es como que dice, también sé pintar. O sea, imagínate que cuando va a hacer esa trayectoria, este hombre fabrica un odómetro. ¿Un odómetro? ¿Qué es un odómetro? El odómetro es lo que tienen los autos para medir el recorrido, la distancia. Fabrica una carretilla con unas ruedas, unas levas y unas piedritas para tomar distancia.
no solamente la piensa, sino que la inventa, la fabrica y la usa. La lleva andando desde Florencia hasta Milán. Calcula la distancia y registra 290 kilómetros, que es lo que hoy dice Google Maps. Entonces, llevaba eso más todas, pero casi nada de pintura. Llevaba una lira que la fabricó él, una lira de Abraquio, una lira, o sea, era un luthier, fabricó una lira y la tocaba como los dioses. Cantaba. O sea, el que había cruzado no hablaba de pintura. No sé si me explico. Sí, claro. O sea, era un hombre que en Santa María Nuova, haciendo disecciones sobre cadáveres, describe, por ejemplo, lo que él denominó el hombre centenario. Y escúchame esto, porque podríamos no hablar de pintura nunca de Leonardo y diríamos es un genio. Hizo una disección de un hombre que estaba internado, tenía 100 años y fallece. Cuando hace la disección, aparte de un montón de cosas interesantes desde la anatomía, describe las arterias. Y las escribe como duras, rígidas, engrosadas, viejas y similares a naranjas maduras, con la cobertura o la cáscara gruesa y la pulpa congestionada. Había descrito la aterosclerosis. Claro. Y después, a los 2 días, muere un nene de 2 años y hace una disección y describe las arterias como flexibles, como fáciles de mover, como muy naranjas jóvenes, Claro. naranjas del aro. Y describe el envejecimiento, porque la edad de las arterias determina la vejez. Hace la elucubración que pudo haber muerto por falta de circulación cardíaca, es decir, por infarto agudo de miocardio. Describe la teoría galénica. Galeno, un maestro de la medicina, describía el corazón con 2 cavidades, ventrículo izquierdo y derecho. Él le agrega la aurícula izquierda y derecha. Y dice que laten antes que los ventrículos. Así describe el hombre centenario. Y describe cuando la sangre sale del ventrículo izquierdo y sale a la aorta, tiene una válvula que se llama precisamente válvula aórtica, y para cerrarse la válvula aórtica se producen unos remolinos de sangre en lo que se llama seno de Valsalva. Valsalva era un anatomista, pero él lo describe 200 años antes que Valsalva. Ajá. Y él describe por qué se cierran las válvulas, por los vórtices o torbellidos o rulos que hace la sangre en la arteria aorta cuando la presión empieza a bajar. Y eso lo comprueban en la Universidad de Oxford en la década del 90. O sea que era un hombre que integraba todo. A él le gustaban los rulos. Él era homosexual, le gustaban los rulos en los hombres, se enamoraba de los rulos. A la Gioconda vos ves que tiene pelo lacio, pero de los hombros ya no aguanta más y le hace rulos. Le gustaban los rulos, y como le gustaban los rulos, le gustaba la dinámica de los fluidos. Entonces describió hidrodinámica, y hacía hidrodinámica. Entonces también hizo hemodinámica y describió el cierre de las válvulas. Y cuando tuvo depresión, pinta las imágenes del diluvio, que son todos vórtices. Y él tenía rulos por las fotos que tenemos y porque también lo había hecho en una obra escultura de bronce su maestro Verrocchio. Cuando él era joven, cuando era adolescente, se lo veía con rulos. Y sus amantes tuvieron todos rulos. Le gustaban los rulos, pero los rulos tenían vida para él en la cabeza, tenían hidrodinámica, no sé si me explico. Claro. Se enamoraba de eso y le encontraba sentido a la vida. Un torbellino de los rulos. Un torbellido que lo encontraba en el agua, calculó la velocidad del agua en el centro del río y en la periferia. Y aparte de todo lo que uno cierra los ojos y se imagina del helicóptero, del auto y todo eso que es lo común, pero lo que no se sabe son este tipo de cosas que son extraordinarias, que las hacía por una causa, 2 puntos, porque sí, porque nadie se lo pagaba, lo hacía porque quería hacerlo. ¿Y qué era lo que le pagaban? ¿Las pinturas? Ellos como vivían de los mecenas, las pinturas eran la forma de vida de ellos. Claro. Como las pinturas nacían como pinturas comunitarias, porque en Florencia cuando estalla todo esto, eran talleres comunitarios, por eso los artistas no firmaban sus obras, porque las hacían en general entre varios, y si la obra eran buenas, las empezaban a copiar, y se vendían copiadas, y tenían tanto valor una copiada como una original, porque el original se perdía como concepto de original. Sí. Bueno, como
como obras, claro, sí, como obra también. Pero el taller de Verrocchio, que era una fábrica, donde él estaba estudiando, era una fábrica, y estaba lleno, él, Botticelli y todos sus amigos ahí adentro, aprendían, trabajaban, limpiaban, no compraban un pomo de pintura en una galería artística, la fabricaban en tinte. Claro. Era una cosa extraordinaria, ¿no? Y cuando vos te das cuenta, por ejemplo, está lleno de copias de la Gioconda, como de otras, pero hay una copia que no sé por qué no se le da mucha bolilla. Hay una copia que es una melliza de la Gioconda, que no es que sea buena, porque nada se puede parecer a la mano de Leonardo, pero hay una copia que es la copia, porque es melliza, y es la Gioconda del Prado. La Gioconda del Prado es una Gioconda que estaba en el Prado, cuyo fondo era negro, es decir, no era el fondo rocoso de la Gioconda, y un día el Louvre le pide, Jorge, al Prado, que para una exposición le presten la Gioconda del Prado, que debía ser una copia. Entonces el Prado, para mandársela, la restauran. Cuando la empiezan a restaurar, se dan cuenta que abajo de lo negro estaba lo mismo que tenía la original de la Gioconda. ¿Qué descubrieron en 2 palabras? Que era una copia. Sí, pero del mismo momento. Quien la pintó, almorzó, desayunó y cenó con Leonardo. ¿Por qué? Porque Leonardo, todas las modificaciones que fue haciendo en la Gioconda con su pincel y fue cubriendo con nuevas capas de pintura, porque las corregía. Es igual, la estoy viendo ahora. Que las corregía, el que estaba al lado de él hacía lo mismo, la corregía igual. Claro. O sea, a ver si me explico. Estaba Lisa Gerardini y estaba Leonardo da Vinci haciendo la Gioconda del Louvre, y había alguien que no sabemos quién, pero debía ser muy acreditado para que el maestro le permita estar al lado, que la estuvo haciendo en tiempo real. Quiere decir que es una melliza. Es una melliza. Y vos vas al Prado y la podés tocar con la mano. Yo no la toqué por respeto, pero creo que ni le dan la importancia que tiene, porque es la única Gioconda que nació el mismo día que nació la verdadera Gioconda, claro. Una cosa hermosísima, ¿no? ¿Y dónde está expuesta hoy? En el Prado. Vos vas, entras al Museo del Prado, preguntás dónde está la Gioconda, y vas y la ves, y ojo, como está restaurada, tiene el color que muy probablemente tuviese la Gioconda del Louvre si le hiciera un lifting, porque la Gioconda del Louvre no tiene restauración. Claro. La quisieron hacer para el año 19, cuando eran los 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci, y Macron no la autorizó, porque tienen miedo que se deteriore. Ahora, el grupo y yo se lo pregunté a Vincent Ledevian, Jorge, le pregunté, pero ustedes ya hicieron restauraciones, ¿sí? La Santana, la Virgen y el Niño, que está en el Louvre, ellos la restauraron y quedó muy bien. El Bautista la restauraron y quedó muy bien, pero no restauraron la Gioconda. Y la Gioconda va envejeciendo porque es una mujer de 520 años. Se empezó a pintar en 1503 en Florencia. Claro. Hoy tiene 520 años, está más oscurita, está hermosa, pero está más oscurita. Está pintada con óleo. Está pintada con óleo sobre madera de álamo, y es... El óleo no, o sea, el óleo se la banca. El óleo se la banca el craqueo, el craqueo, esos cuadraditos 500. Que se ven, claro. El craqueo es el barniz que está arriba, claro. Es el barniz que está arriba. Y dicen que aún, o sea, pasaran los años que fuesen, el óleo mantiene algo de humedad adentro de sí. Parece que sí, y aparte en el caso de ella, en el rostro, por ejemplo, tiene hasta 30 capas de pintura. También es una obra inacabada de él. Por eso podemos conjeturar que tenía trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tenemos elementos para pensar que ¿Por qué decís que es inacabada? Primero porque lo dicen los que saben. Segundo porque me lo certificó Vincent Ledevian, que le faltan algunas pinceladas que ellos le llaman veladuras. Las veladuras es lo que Leonardo iba agregando cada tanto porque quería. Según Ledevian, si hubiera vivido 10 años más, también hubiese sido inacabada. Acá hay un pintor de la Escuela de la Boca, clásico, que se llama Miguel Diomedes. Yo les recomiendo que lo busquen en internet y lo vean. Mira, de Diomedes, ese cuadro que está ahí arriba. ¿El del medio? No, el de arriba. Sí. El florero. ¿Ves cómo es que es muy raro? Es un florero que está como difuminado. Difuminado. Y yo digo que es el recuerdo del florero. Que no es el florero en sí. Bueno, Diomedes capaz dejaba un cuadro 20 años y pasaba y lo volvía a tocar.
lo volvía a tocar, cambiaba algo, no sé qué, pero no lo terminaba. Y siempre consideraba que había que pasar el tiempo para... Probablemente sea una comunicación del artista, como para decir, no terminó, la sigo haciendo, ¿no? O sea, Sí, vaya sí, a saber, puede ser. esa difuminación que vos ves ahí Sí. es la base también de una magia de Leonardo, que es el esfumato. Claro. El esfumato de Leonardo, el esfumato es que no hay líneas fijas entre el pasaje de un color a otro, y eso él era un maestro, él lo dotó de vida. Si uno dice, ¿por qué tiene una sonrisa ambigua? Y bueno, si los que están en casa toman una foto de la Gioconda, lo googlean y ponen una hoja A4 y le separan, le ponen la hoja A4 cubriendo la mitad de la cara y ven solamente la mitad derecha, van a ver que la boca derecha, solamente la mitad de la cara derecha, la boca derecha casi no se ríe. Si ahora corren la hoja y ven la mitad izquierda, apenas se ríe. ¿Por qué la sonrisa es ambigua? Porque si yo miro, yo ahora te estoy mirando a vos fijo, te miro a la nariz, como si vos fueras la Gioconda. Sí. Por una cuestión óptica, créeme que es así, por una cuestión óptica, mi campo visual derecho, es decir, tu hemirrostro izquierdo, se proyecta sobre mi hemisferio cerebral izquierdo, mientras que tu hemirrostro derecho va a mi hemisferio derecho. Yo veo tu mitad sobre mi lado derecho y al revés, pero después las integro en la cabeza. Al integrar, estoy viendo la mitad de la boca que no se ríe con la mitad de la boca que sí se ríe. Por eso tengo noción de ambigüedad. Pero yo ahora te estoy como si vos fueras la Gioconda, y lo puede hacer cualquiera en casa. Miren la boca de la Gioconda fijo, claven en la boca la mirada y van a ver que a lo mejor se ríe o no. Pero después claven fijo la mirada entre el entrecejo, entre los dos ojos. Y manteniendo el fijo, háganlo en casa, es fabuloso, manteniendo fijo la mirada entre el entrecejo, con su visión periférica miren ahora la boca y se van a dar cuenta que se ríe mucho. Se ríe, claro. ¿Eso por qué pasa? Porque es un fenómeno óptico retiniano. Cuando yo miro fijo algo, va justo sobre el fondo de mi ojo. Y el fondo de mi ojo tiene receptores neurales en la retina que ven los detalles y el color. Mientras que lo que yo veo periférico se ve sobre lo marginal de mi retina, que ven los detalles de luces y sombra. Entonces yo al ver por visión periférica la boca, veo la magia del esfumato y es donde se ve la sonrisa. Te cuento algo que no sabés, pero no porque no lo hayas buscado, porque se supo hace muy poco. Y aprovecho para contarlo, porque lo iba a contar ayer con Levinas, y no hubo tiempo, y perdón por usar estos minutos de la entrevista con vos para contar esto. No, estamos para esto. No, pero les va a resultar divertido. Tengo un amigo que tiene un Da Vinci. Mirá cómo se quedó. Y sí. ¿Dónde está? Te lo cuento. Mi amigo está en Francia, y estuvo hace 3 días acá. No es mi amigo de Luis Ribú de Francia. Es un amigo común que tenemos con Luis, no importa el nombre, porque no, ellos no quisieron divulgarlo y bueno, no importa. Te cuento cómo es la historia, porque vos mirá cómo de golpe uno puede encontrar algo por el azar. Él vive hace 30 años en París, se casó con una chica francesa que se llama Sylvie. El padre de Sylvie es médico y hoy es una persona de aprox 90 años. Un día vacían la casa del padre del abuelo, y había una carpeta con dibujos. La carpeta con dibujos pasa de un miembro de la familia a otro, nadie le termina de dar pelota, y un día el padre de Sylvie se cansa, se los manda de vuelta y le dicen, hagan algo con estos dibujos, ¿no? Estoy podrido de ver esta carpeta acá en la puerta, acá en la casa. Bueno, lo llevan a Taillan. Taillan es una casa de remates en Francia que yo conozco, que no es de las más importantes, es como de segunda línea, pero tiene importancia, pero no es re importante. Bueno, Taillan lo ve, lo llama, le dice, bueno, mira, este dibujo vale 2.000 euros, este otro vale 5.000, qué sé yo, este otro no vale nada. Bueno, y déjame que lo voy a mandar a expertizar. Pero le preguntan, ¿por qué? No te quiero decir para no generar ninguna cosa,
Yo te digo cuando, bueno, lo mandan a Christie's. Contale qué es expertizar. Expertizar es cuando vos tenés un cuadro que... Una biopsia. Claro, es que vos no sabés si es verdadero o falso. Lo que haces es expertizarlo, o sea, lo mandás con un experto. Hay muy pocos, porque los expertos no son expertos por época, son expertos por autor. O sea, el experto de tal es uno. En Argentina un experto de, no sé, McIntyre hay uno. Claro. De Melé hay 2. De Lito hay 2. ¿Me entendés? O sea, no hay mucho. Bueno, lo manda a expertizar a Christie's. A ver, hay 2 grandes casas de mercado secundario, de remates en el mundo, que son Sotheby's y Christie's. Son muy prestigiosas, tienen mucha gente que labura ahí, etcétera. Bueno, la manda Christie's. Christie's dice, es un Da Vinci. Dios. Pero vos sabés que a mí lo que me llamó la atención cuando mi amigo me lo contaba, que Christie's no dudó. No dudó. Porque siempre que pasan estas cosas, Claro. hay como opiniones encontradas. Hasta ahora nadie dudó de este. Bueno, ¿Qué es? Es un dibujo. Bueno, ¿De qué? pero Claro. es un dibujo. Después déjame tu correo y te mando un mail y yo lo tengo ahí Por favor. porque tengo una nota que salió sobre todo este tema en el Guardian, en Londres. Bueno, gracioso que justo mi amigo me encuentre y vos vengas 2 días después. Yo ni me había olvidado que venías para este tema, ¿me entendés? Fue gracioso. Bueno, Christie's dice es. Y dice, no solo dice es, y lo que nos llama la atención es que no lo teníamos en el radar. Porque todo el mundo... A veces te dan buscando cosas, claro. Claro, pero sí sabés, ¿me entendés? Hubo tal cosa, hubo tal otra que se perdió, digamos. Nada. Claro. Sí, o estudios preparatorios de tal obra. Es un dibujo, ojo, no es un óleo. Óleo no hay. Claro. Es un dibujo. Increíble. Bueno, Christie's dice que es. En Francia hay un tema con las obras que es el siguiente. Cuando alguien descubre una obra, el Estado francés tiene la preferencia para comprarlo. Entonces, y si no, si la oferta del Estado francés no gusta, hay que esperar, creo que 90 días, y después de esos 90 días uno puede vendérselo a cualquiera. El Estado francés les ofrece 10 millones de euros. Ahí ya empieza todo el quilombo, que empieza con cualquier cosa, porque en el fondo las discusiones familiares y qué sé yo son terribles, ¿viste? Y empiezan a pasar cosas insólitas. Bueno, primero todos empiezan, porque justo en ese momento, en paralelo, mirá lo que son las cosas, estaba el Gloria Mundi. Claro, el Salvador Mundi. El Sí. Salvador Mundi. Sí, sí. ¿Se acuerdan ese cuadro de Jesús? Pero ese se vendió como a 520 millones. Bueno, y pero no sé si no primero- fue en Christie's. Pero primero a 28. Los primeros que ofertaron primeros, fueron claro. 28. El que está Jesús con un mundo. Es muy bonito. No, es hermoso, es Muy hermoso. bonito. Ahí hay otra provocación. Ahí está la duda también. No, pero ahí hay una provocación de Leonardo, porque Leonardo sabía de óptica más que cualquier óptico hoy, y cuando vos ves esa esfera, Sí. lo que está atrás de la esfera, que es la Sí. ropa de Jesús, debería verse el pliegue al revés, porque al ser una esfera bicóncava debiera invertir la imagen. Sin embargo, Leonardo hizo que no se invierta. Todo Leonardo es misterio, Bueno, me olvidé otra cosa de comentar. Atrás del dibujo está escrito espejado. escribió él. Está escrito espejado. No es común encontrar... Bueno. Empiezan los familiares, mirá, no, 10 millones no, es poco, no sé qué. Acaban de pagar 28 todavía no se había vuelto a rematar. Acaban de pagar 28 por el Salvador Mundi, qué sé yo. Aparece un tipo, en el medio de la nada, aparece un tipo y dice, ese dibujo es mío, me lo robó Taillán. Taillán era el rematador. Vos mirá las cosas. El Mirá. tipo había ido a vender unos dibujos a Taillán, o sea que tenía ese verso. Pero obviamente el dibujo no era de él, porque conocemos la historia. Claro, la conocés El de dibujo primera mano. Era del papá de Sylvie, ¿me entendés? Bueno. Y
Y el tipo traba todo el quilombo y se arma ahí un quilombo, no es, juicio, qué sé yo. Y en el medio de eso también, Taillán, la casa rematadora, dice, yo quiero mi parte porque yo lo descubrí. Claro. Esta gente casi que lo tira por la ventana. Bueno, hago corto el cuento porque Sí. la idea es seguir charlando con él. ¿Cómo sigue la historia? ¿Cómo está hoy? Lo mandaron también a expertizar a Alemania e Italia. Todos dicen que sí, es un Da Vinci. Punto. Se llama el Martirologio de San Sebastián. Sí, creo que sí. Es un rostro, Es un cuerpo. un cuerpo. Hoy mirá lo que se mirá, Es rojizo, así en sanguina. es medio rojizo. sí, Sí. en sanguina. ¿Cómo está la cosa hoy? El trucho que apareció Sí. diciendo que era de él, le ofrecieron una gamba y media en euros, 150.000 euros, se fue. Está bien. Taillán Sí. le ofrecieron 250.000 euros Y se fue. y resigna El su reclamo. su pretensión. Porque en un momento incluso Christie's les ofreció, dicen, ¿ustedes quieren ir contra Taillán? Nosotros vamos, ahora no queda nadie vivo si vamos nosotros. Christie's es un monstruo, Claro. tiene 40 millones de abogados, son todos asesinos, ¿me entendés? O sea, Sí, es un negocio muy difícil. si caían los de Christie's en Francia, no quedaba nada. Dice, no armemos quilombo, esperemos, qué sé yo. Bueno, nada, así está la situación. En una demanda. En una ¿O no? ahora lo que está es terminar la demanda de Taillán, o sea, Sí, todavía no está cerrarla cerrada, y esperar a ver si el Estado francés y ahí ofrece más guita. ellos lo mandan a Christie's y ahí me había olvidado de esto. Christie's ya tiene una oferta en venta privada de 18 millones. Claro. Está O sea, la no posibilidad. en remate, con oferta privada. Venta privada es, claro, cuando las casas no quieren mandar algunas obras a remate, en general las que son muy caras, las venden en lo que se llama Claro. venta privada. Acá también se hace así, ¿eh? Sí, para no hacer una Para carnicería nada. de un... Aparte porque en general, mercado que y más es para pocos. imagínate en un Da Vinci, si lo mandan a un remate abierto, es un tema mundial, o sea, va a estar la prensa Sí. del planeta, y el que lo compra seguro no quiere no quiere aparecer. que sepa. Entonces, bueno, igual no se sabe todavía, y a lo mejor lo manda Christie's a remate abierto. Lo que ellos decían es que para eso necesitan un año de preparación y prensa, Claro. para generar expectativa Y ponerlo en valor. claro, y ponerlo en valor. O sea que no sé en qué termina la historia, en cuánto puede llegar a costar, pero estaba, bueno, claro, recordémoslo, y vos lo comentabas antes, Da Vinci pasó parte de su vida en Francia. Entonces, no es loco pensar No, en lo absoluto. cuando empezó No, en que lo absoluto alguien lo podía llevó, tener. y aparte llevó dibujos de él y dibujos que no había entregado. Ahora, andás a ver, ¿vos te das cuenta? Bueno, Qué vueltas dio ese dibujo para terminar ahí. Increíble, ¿no? eso es. Increíble. En los cuadros, cuando uno quiere saber de dónde viene el cuadro y uno lo compra, lo importante, yo ya les dije una vez, es mirar del lado de atrás, porque el lado de atrás del cuadro dice mucho, hay etiquetas, firmas, cosas, y después averiguar lo que se llama la provenance. ¿Qué es la provenance? La procedencia. La procedencia es, este cuadro fue mío, pero antes fue de Margarita, pero antes fue de López Rossetti, pero antes fue de Cecilia. Bueno, imagínate... La trazabilidad. Claro, la trazabilidad. ¿Cuál habrá sido el recorrido de este papel de Da Vinci? Y con los códices solo, los escritos de él, que son 7.000 y pico, cerca de 8.000, o sea, dejó mucho escrito, siempre de derecha a izquierda y siempre con las letras O sea, el invertidas. tipo escribía en contra de la diagonal de lectura. Sí, exacto. Y como de hecho nadie escribió así. No tenemos nada de otro ser humano, de ningún human being en la historia humana que haya escrito de este modo. Es el único que tiene eso y aparte tenemos mucho material. Se estima que es el 25% de lo que escribió, así que se perdió mucho. Debe haber muchas cosas perdidas. Esta es interesante. Cuando le pregunté sobre el final, como sabía que se podía enojar, Vincent Ledevian, el curador de la Gioconda, ahí que me sentía en el Código Da Vinci, entrar ahí. Era entrar al Código Da Vinci. ¿Sí? Y sí, era entrar al Código. Aparte, por todo, el misterio. Imagínate entrar por la entrada de los Leones, ir al Departamento Central de Arte del Louvre,
que es abajo, en los pisos de abajo, Claro. una cosa Un lugar ahí. estupenda, no, una cosa amorosa. ¿En pandemia, una como co- dice Gonza, o no? No, fue el Salida año de pasado. pandemia, ¿no era? Fue el año pasado, en junio del año pasado. Fue enamorante, Es más, yo pongo sobre el final, si después tenés ganas de leerlo, negra, porque sobre el final, porque le trato de dar vida a la Gioconda, y sobre... El libro lo empieza la Gioconda y lo termina la Gioconda, porque es la mina, es ella la que cuenta. Yo hago una bajada médica. Al final, ella cuenta nada más en una hoja lo que sueña, que tiene que ver con que un día su creador la va a ir a buscar. Y el otro día lo leyó María Isabel Sánchez cuando lo presentamos en la sala José Hernández de la Feria del Libro. Y porque lo soñé así, lo pensé de ese modo. Claro. Y eso nace porque cuando estoy viendo a la Gioconda, me quedé también como una hora mirándola, Ana, mi señora, estaba al lado, y yo me quedé subyugado porque si bien ya la había visto antes Jorge, me quedé ya mirando cada parte de la periferia, del ambiente, de la atmósfera, me imaginaba cosas. Y me doy vuelta y Ana me pregunta, ¿qué estás pensando? Y yo le dije que la voy a hacer hablar, porque quiero que ella cuente la historia. Entonces ese es el rulo que le hice a este trabajo, y el rulo termina con eso, pero bueno, es una narrativa, pero porque me enamoró la idea y porque te alcanza el arte. O sea, la obra simplemente te enamora, y yo creo que existía un vínculo entre ellos. En la fantasía existía un vínculo de Leonardo con la Gioconda. Si no, yo creo que la quiso más a la Gioconda que a otras, como obra. Le puso más personal. Y aparte él tenía cierto choque, todo esto es especulativo, es conjetural, es para hablar. Pero él vivía de lo que le encargaban, y generalmente era la iglesia la que le encargaba cosas. Ajá. Y lo lograba hacer, no obstante ello de tener mala fama por no terminar sus obras, no obstante ser homosexual, no obstante no ir a misa, no obstante varias cosas. Él creía en Dios, porque creía en la naturaleza, creía en su Dios, creía es un tema muy interesante meterse en eso. Pero para él, haber pintado a una mujer como De Benci o a Lisa Gerardini, dándole vida a la Gioconda, tiene un valor especial porque eran no religiosos. Eran figuras que Claro. vio realmente. Y no eran figuras donde había que pintar a alguien y ponerle el rostro de alguno de los Medici por política. ¿Se sabe cuántos días tardó en pintarlo? Es que nunca terminó, pero empezó en 1503, y la acompañó. Es más, yo le dije a Vincent Le Debian, también románticamente, porque la obra, vos vas al castillo de Clos-Lucé, que es el que le regaló para el resto de su vida Francisco I. Y dijo, Sí, vos me tenés... dijeron que es muy bonito. Es hermoso. Sí, O sea, sí. ahí están las fotos, hay papeles de ilustración, en el medio están las fotos. Y hay un túnel de 500 metros que va desde ese castillo al castillo de Amboise, que es donde estaba Francisco I. Francisco I, ¿sabe lo que le pidió a Leonardo para...? Francisco I lo llama a Leonardo, lo toma, le da Francia para el resto de su vida, todo lo que necesite, y le da un castillo. Y lo único que le pide, ¿sabes qué es? Sí. Poder hablar con él. Ah, El Wow. respeto que le tenía. Claro. Poder hablar con él. Porque él no era nada más que artista, tenía filosofía, tenía una cantidad de cosas. Y en la habitación de él hay una foto de la Gioconda. Y bueno, esa foto de la Gioconda, dícese que la Gioconda estaba en el castillo y seguramente estaba. Lo que no sabemos es si estaba en la habitación. Pero yo le pregunté, porque ahí lo escribo, le pregunté a Vincent Le Debian. Y él, como también estaba entusiasmado en este tenor de la conversación, le dije, ¿piensa usted que la Gioconda vio morir a Leonardo? Y se rió y dijo, me gustaría creer que sí. Como que lo acompañó. No, es una historia. la es negra una- no trajo los lentes y no puede leerlo. Voy a leerlo si no les molesta. Esto dice, más de 500 años han pasado desde aquel primer día. Lo recuerdo muy bien. Fue en Florencia. El óleo del pincel de Leonardo esparcía lentamente sus pigmentos nacidos del manantial que atesoraba su imaginación. Fueron suaves pinceladas, una sobre otra, y así infinitas veces. Pinceladas dueñas de una cadencia creadora que me invitaba a descubrir el mundo. Fue así que, con la lentitud de un amanecer,
tomé conciencia de mi existencia. Desde aquel primer día de mi vida, nunca me separé de mi creador. Al poco tiempo, un misterioso vínculo de intimidad me hizo depositaria de su memoria. Fue en ese instante cuando conocí su vida entera. La vida que compartimos hasta el último de sus días en Clos Lucé. Cuando vi morir a Leonardo. Muchas cosas me pasaron luego. Ahora me encuentro bien cuidada en mi casa, en el Louvre. Mis días se deslizan entre la soledad de las noches y el bullicio diurno de las visitas. Pero resulta que Leonardo no solo me regaló el don de la conciencia, también me enseñó a hacer lo que él hizo toda su vida, soñar. Y sueño que un día templado, tras una noche estrellada de luna llena en París, mi creador vendrá por mí. Llegará por la entrada principal con su paso elegante, sus túnicas coloridas, su cabello bien arreglado y su paleta con los pinceles en su mano derecha. Ante su distinguido andar, los visitantes abrirán paso y crearán silencio. Lo seguiré con mi mirada hasta que extienda su mano izquierda frente a mí, invitándome a recorrer nuevamente el camino del renacimiento. Dejaré atrás mi imagen con la enigmática sonrisa, cuyo significado y trasfondo solo nosotros conocemos. Ese día saldremos del Louvre por la Puerta de los Leones y cruzaremos el Sena rumbo a la eternidad. Lo sé, es solo un sueño. Sin embargo, siento que ese día alguna vez llegará. Ese es el final de La Gioconda y Leonardo, una historia de ciencia, arte y amor de Daniel López Rossetti. Hermoso. Te quedaste pensando. Sí, es lindo. Fue una experiencia fuerte para mí esto. Cada capítulo es una narrativa de ella en primera persona y yo hago una bajada médica. Cuando cobra conciencia, comento que es la conciencia, la mente, la teoría de la mente, el qualia. ¿Y te metés con la salud de Leonardo? Sí, totalmente. Tuvo un accidente cerebrovascular, accidentes isquémicos transitorios, perdió la movilidad de la mano derecha, está muy bien documentado, empezó en Roma. Tuvo un ACV. ACV, sí, un ACV izquierdo, muy interesante porque él empezó a enfermar en Roma, pero cuando ya estaba en Clos Lucé, en agosto de 1517, lo visita un cardenal que era Luis de Aragón, con un séquito de seguidores, y lo visita en Clos Lucé. Y entonces se produce una reunión muy importante que está muy bien documentada por Antonio de Beatis. Antonio de Beatis era el secretario y escribano, el notario de Aragón, del cardenal. Entonces escribió toda la entrevista. Así como si vos haces una entrevista con alguien y al lado ahí, y alguien la escribió toda, y describió que no podía mover la mano derecha, es decir, tenía parálisis o paresia o plejía de la mano derecha, que ya debía traer desde antes de cruzar los Alpes desde Roma, porque había consultado a un médico por ciertas cuestiones, pero decía que podía hablar bien. Cuando alguien tiene, si yo soy diestro, es decir, escribo con la derecha, mi centro del habla, casi seguro, 98% de posibilidades o casi 100, están en mi hemisferio izquierdo. Si yo tengo un accidente cerebrovascular en mi hemisferio izquierdo, se me paraliza la mano derecha, la pierna derecha y la hemicara derecha. Pero también pierdo el habla y la capacidad de comprensión del habla, hablada o escrita, eso se llama afasia, porque se compromete. Ahora, si Leonardo tuvo una plejía, una pérdida de movilidad del brazo derecho por accidente cerebrovascular izquierdo y no perdió el habla, es consecuente y coincidente con que su hemisferio dominante es el derecho y no el izquierdo, porque el derecho es el que domina la mano izquierda y él era zurdo. Claro. Pero a su vez, en algunos zurdos, en muy pocos en general, pero en algunos zurdos, el centro del habla está del lado derecho y no del izquierdo, o distribuido en ambos hemisferios.
Por eso uno tiene que conjeturar que tuvo un accidente cerebrovascular izquierdo, pero que como su centro del habla estaba del lado derecho, nunca perdió la capacidad del habla ni tuvo parálisis del lado derecho de la cara. Vos así vas sacando ideas, porque De Beatis dice que ya no podía pintar como antes. Y debía ser cierto porque ya era mayor, tenía casi 66 años. Pero en realidad podía mover su mano izquierda perfectamente, porque él era zurdo. El cardenal había visto ya en Milán La Última Cena. La Última Cena es la obra que hizo porque Leonardo fue famoso en vida. Y fue famoso por varias obras o por varias cosas, pero Jorge por La Última Cena. Claro. La Última Cena, quien la vio... ¿Cuánto mide La Última Cena? Y 8 metros por 4 y pico, 8,80, inmensa. Yo ahora la tengo más que estudiada y creo que la puedo ir a ver ahora en poquito tiempo, pero es una obra en Milán, en Santa María de la Gracia. Estaba en el refectorio donde comían los sacerdotes. Y es una obra extraordinaria porque es un arco de tiempo, hay una expresión. Yo le doy todo un capítulo porque es el capítulo de las expresiones emocionales de Leonardo. Y vos ahí ves desde Bartolomé, Santiago el Mayor, Santiago el Menor, Tomás, Tadeo, Simón el Celote, Pedro, Judas. Cada uno tiene una expresión y una dinámica corporal muy, muy expresiva. En el centro está Jesús, que es el mismo tamaño de los otros cuerpos, pero parece más grande por un fenómeno óptico que él logra. Y es el hecho de que la luz que está en la espalda y la perspectiva, el centro de la perspectiva de la obra sale de toda la habitación del corazón de Jesús, del centro del pecho de Jesús. Y atrás hay una ventana que ilumina. Y él sabía que la luz del back, de atrás, de una persona agranda el cuerpo, pero aparte le pone una bata, como una túnica, de color lapislázuli, que era el pigmento más caro. Y Jesús tiene la boca entreabierta. Leonardo le preparó la comida a Dios. Es decir, eso era una comida que la hizo él y están vivos porque es un arco de tiempo. Jesús es el único... Porque alguno de vosotros hoy me va a traicionar. Ese es el contenido. Entonces todos los rostros son emocionales respecto a la noticia. Claro. Pero vos ves el rostro de Jesús y es calmo, tranquilo, sin angustia. Dos respuestas. La primera, Jesús sabía lo que iba a decir, o sea que no estaba sorprendido por lo que ya sabía. Y la boca la tiene entreabierta. ¿Qué quiso decir Leonardo? Que terminaba de hablar en ese momento. Acaba de decirlo. Acaba de decirlo. Y ahí ves la reacción de cada uno, desde Judas a Simón el Celote, desde Pedro hasta el que tomó el cuchillo, y de cada uno. Y es un arco de tiempo extraordinario. No es es una dinámica, es una película. Y la gente lloraba de verlo. Por lo emocionante. Y él se hizo famoso por esa obra. Y Antonio de Beatis... ¿Y sobre qué está pintada? Sobre un muro. Es un mural. Sí, es un mural, le salió mal porque muchas se deterioró con facilidad, la tuvieron que restaurar varias veces. Hoy para ir tenés que sacar turno 3 meses antes porque está cerrado en un adiabático, en una cosa de cristal, donde entran de a 25 personas nada más, entonces tenés que sacar turno, etcétera, porque se la cuida, porque es una obra de arte. Se la quiso llevar Napoleón, se la quiso llevar el rey de Francia, todos le dijeron, no, mira, si movemos esto se rompe. Y está ahí, y bueno, una cosa extraordinaria. Y él se hizo famoso por eso. El cardenal Antonio Aragón la había visto, entonces lo va a ver a él a Francia en el 17, y sabiendo que ya era un gran pintor, porque él fue célebre por esa pintura. La Gioconda, en ese momento la llamaban una dama florentina. Después hablan de la Gioconda, que era la esposa de Il Giocondo, que era un comerciante de sedas que se hizo rico vendiéndole a los Medici. Y que como en ese momento, en ese italiano antiguo, señora se llamaba Madonna, el diminutivo de Madonna era Mona, y como el nombre de ella era Lisa, también era Mona Lisa, ¿no? Pero vos la ves, y con ciertos estudios le ves hasta el corpiño. Es decir, por debajo del escote se puede ver el corpiño. No tiene cejas ni pestañas y es linda igual. Y no tiene cejas ni pestañas. La mirada que te sigue de un lado al otro, yo ahí románticamente pongo que ella siente que le regala una mirada para que ella pueda seguirlo de izquierda a derecha cuando él pasaba por el atelier. Pero en realidad vos mirás de un lado y del otro y te sigue la mirada. Las aguas por la espalda de la Gioconda tienen niveles distintos, desafiando la gravedad.
Eso es un misterio de Leonardo que se resuelve solamente en la espalda de la Gioconda, porque él sabe que los niveles, y era un maestro en hidrodinamia. De eso Leonardo está lleno. Por eso ella románticamente dice sobre el final el contenido de la sonrisa enigmática que solo conocemos mi creador y yo. Pero cada uno puede hacer una especulación de cuál es la relación entre ellos. Te metes en la obra y te metes en el tul. A lo mejor uno no se da cuenta, pero si lo googleás, ves que tiene un tul que le pasa por la mitad de la frente y que después cubre todo su pelo lacio, pero que después, por supuesto, se rompen rulos, porque a él le entusiasmaban siempre los rulos, es como que le daba dinamismo, ¿no? Él sabía cuándo movían las alas, las libélulas, las alas anteriores y posteriores. Lees estudios de Da Vinci y te caes de espalda, aún sin hablar de pintura. Me encanta la pasión que le pones al tema, es admirable, realmente. Tenemos que cortar porque... Bueno, pero yo con esto estoy contento porque me faltaba esto. Yo de Mirta Legrand ya fui. Me faltaba venir de... me faltaba esta, ya estoy. Daniel, muchas gracias. No, gracias por la invitación. Daniel López Rossetti, señores, acaba de publicar La Gioconda de Leonardo, una historia de ciencia, arte y amor, libro que recomendamos. Son las 11.